¿Quién es ella? Danae Prado Carmona, quien entre 2018 y 2019 presentó 11 licencias que todas fueron rechazadas. El ministerio entonces le solicitó, como le contaba, la restitución de esos fondos, pero ella le pidió a la Contraloría que le condonen al menos gran parte de la deuda. La deuda suma 14.807.790 pesos. Entonces Danae Prado fue a la Contraloría para decir que casi todos los cobros están prescritos. O sea, ella pretende que usted, yo, todos nosotros paguemos con la plata de nuestros impuestos todo eso. Danae Prado tiene un sueldo de 4,4 millones de pesos brutos y además es consejera regional. Recibe otro 1,8 millón bruto adicional. En total sus ingresos son de 6,2 millones de pesos mensuales. Danae Prado es periodista, claro que es sobrina del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y cónyuge del ministro, también comunista, de Educación, Nicolás Cataldo. No quiere devolver la plata. Lo que ha ocurrido con las licencias médicas falsas y su falta de fiscalización es una muestra más de un Estado anquilosado, un Estado con muy baja productividad, un Estado con una enorme ineficiencia. Pero es verdad que hay funcionarios que trabajan bien, pero esos mismos funcionarios saben que están rodeados de muchos que poco y nada hacen. Desde los años 60, que es muy difícil despedir a un funcionario público, pero el actual estatuto administrativo, la ley por la que se rigen los funcionarios públicos hoy, la promulgó el general Augusto Pinochet el 15 de septiembre de 1989. Es importante la fecha. En ese momento, Pinochet ya había perdido el plebiscito y estaba a punto de abandonar el poder. Y justo antes de abandonar el poder, dictó esta ley, el Estatuto Administrativo, para impedir que los funcionarios públicos que él había nombrado fueran despedidos. En la práctica, los hizo dueños de su puesto de trabajo. Y si a la Constitución de 1980 le decían la Constitución de Pinochet o la Constitución del dictador, yo no veo a nadie de la ANEF, a ningún dirigente sindical decir, este es el estatuto administrativo del dictador. ¿Y por qué no lo hacen? Simplemente porque ese estatuto les conviene. Como usted puede comprobar, todo esto no es un asunto de convicciones, sino de simples intereses. A ver, ¿cómo se puede despedir a un funcionario de planta? Se lo voy a explicar para que usted dimensione que prácticamente esto es muy difícil. Si un jefe estima que un funcionario pudo haber cometido una falta susceptible de ser sancionada con medida disciplinaria, debe ordenar a otro funcionario abrir una investigación sumaria. Después de las declaraciones del involucrado, de la presentación de pruebas, de un informe, después de la apelación a ese informe, si los hechos revisten mayor gravedad, recién después de todo eso se inicia el sumario administrativo de verdad. Entonces tiene que llegar ahora un funcionario de mayor rango, el que investigará como fiscal, el que será certificado por otro funcionario, que será un actuario o ministro de fe. Y después se sigue con los cargos, las acusaciones. Luego vienen los descargos. Se toman declaraciones, después se presentan pruebas, después hay un informe del fiscal al jefe del servicio, después viene una resolución, después viene una posible apelación y después de eso se puede recurrir a la Contraloría. Todo eso para despedir a alguien. Esto, después de la lista de Dorothy, habría que hacerlo, la lista de los funcionarios que se fueron del país con licencias falsas, habría que hacerlo 25.000 veces, todo esto que le expliqué. Y muchas más si se siguen descubriendo otros funcionarios que cayeron en lo mismo. ¿Se da cuenta que materialmente es casi imposible? Mire, le voy a contar algo. En la administración pública hay bodegas donde está repleto de sumarios inconclusos. Están tirados ahí papeles repletos de polvo, olvidados. En medio de esta larga tramitación que le acabo de describir, los expedientes van quedando tirados, porque además
la sanción de amonestación, multa, suspensión o destitución del cargo, solo depende del jefe, por sí y ante sí. Y además, las asociaciones de funcionarios presionan para que nadie sea despedido. Y entre sancionar o pelearse con los dirigentes sindicales, que tienen un poder enorme, no hay por dónde perderse. Simplemente los sumarios van quedando ahí en el olvido. Y ahora sospecho que Kafka envidiaría nuestro sistema para relatar justamente lo que ocurre con todos estos procesos. El fiscal nacional decidió abrir una investigación de oficio por estos más de 25.000 funcionarios públicos que salieron al exterior. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, anunció mediante su cuenta en X que solicitó la desvinculación inmediata de 126 funcionarios de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna, Ñuñoa. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo que iniciará sumarios a más de 300 personas que habrían caído en esta práctica. En esas 300 dice que va a incluir a Marcos Barraza. Pero el problema es de todo el Estado. Y además son parte del problema los jueces. A ver, le cuento algo. Año 2023. Municipalidad de Providencia, liderada entonces por la hoy candidata presidencial Evelyn Matei. La Municipalidad de Providencia realizó una serie de auditorías para analizar las licencias médicas de los funcionarios del municipio. El objetivo era identificar si se estaba incurriendo en un uso indebido de este derecho que estaba afectando la operatividad de algunas direcciones del municipio. A través de los datos de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, encargada de la educación y salud de la comuna, detectaron que ciertos funcionarios llevaban cientos de días de licencia en los últimos 2 años, situación que de acuerdo con la ley se consideró que podría configurar una incompatibilidad en el cargo. 3 funcionarios que trabajaban en educación, profesores, sumaban entre los 3 965 días de licencias médicas en los 2 años anteriores, con cada uno habiéndose tomado alrededor de 10 meses y medio, tanto por razones de salud física como mental. Intentaron despedirlos, presentaron recurso de protección, finalmente llegaron a la tercera sala de la Corte Suprema. Recuerda esa tercera sala donde hacía y deshacía Sergio Muñoz. ¿Y qué hizo la tercera sala? Declaró ilegal y arbitrario los despidos, pese a que había texto expreso que permitía esas desvinculaciones. El juez Sergio Muñoz le hizo mucho daño al país, a mi juicio. ¿Quiénes votaron con Sergio Muñoz? Junto con él, Ángela Vivanco y Mario Carroza. Hubo un único voto disidente, fue el de Jean-Pierre Matus. ¿Se acuerda de Sergio Muñoz? El padre de Graciel Muñoz, la jueza que pidió ejercer justicia con teletrabajo en su casa porque debía cuidar a su madre, pero los engañó a todos y se fue a Italia, cometiendo a mi juicio delito. Bueno, los tribunales solo la amonestaron y ella vivía con su padre, con Sergio Muñoz. Y nosotros, además los tribunales con esta amonestación, nos obligan a someternos eventualmente a la decisión de Graciel Muñoz, que ella pueda tener en sus manos nuestro destino. Se da cuenta que el problema se ha extendido y que hay mucha porquería dando vuelta. Los municipios están repletos de horas extras que no se hacen. El asunto ha bajado un poco. Usted sabe que eran tantas las horas extras que los funcionarios simplemente parecía que no podían descansar, no paraban nunca, que funcionaban día y noche los municipios. Era todo mentira.